En este vídeo voy a enseñaros cómo revisar un coche antes de comprarlo. Y como se trata de uno de segunda mano, no podemos esperar que esté perfecto, así que de las cientos de cosas que pueden fallar, solo nos vamos a fijar en lo más importante. Para mí lo principal es que el motor esté bien, y por eso lo primero que hago es abrir el capó y fijarme que en las juntas, aquí veis que una parte del motor es roja y otra gris, pues ahí en el medio, si veis como goteos, silicona o cosas extrañas, mejor pasar de ese coche. Por ejemplo, este le vi el otro día y en una esquina del motor tenía silicona blanca, en el otro un trozo de goma como de una cámara de bici, y en la otra esquina tenía silicona negra y un montón de chapuzas. Eso es un claro indicio de que el motor se ha estropeado gravemente y ha tenido que ser abierto. Otra forma de mirar el estado del motor es abrir el tapón que hay en la parte superior. Lo que tenemos que ver es algo así, aceite, más claro o más oscuro. Si vemos algo como mayonesa o un sólido así pastoso, eso es porque el motor está fatal, está mezclándose el agua con el aceite y pasa esto. Hay motores como este que no permiten ver en el interior porque hay como una placa por la que cae el aceite y se distribuye. En otros sí que se puede ver más el interior y esto es muy útil para ver si está todo bien engrasado y si las piezas del interior tienen arañazos, eso sería muy mala señal. Estos son algunos ejemplos de esas piezas en mal estado, las que puedes revisar cuando abres el tapón. Se trata del árbol de levas. Si ves que tiene surcos, marcas en el metal, desgastes de cualquier tipo o está mal engrasado, aunque parezca poca cosa, significa que el motor está muy desgastado o ha tenido mal mantenimiento. Lo mejor es pasar. Lo siguiente importante a revisar son las correas. Tenemos que mirar que tengan todavía un poco de elasticidad, que no estén muy duras ni tiesas, que no tengan sobre todo grietas. Y lo principal, comprobar cómo está la correa de distribución. En este caso, quitando este protector de plástico, podemos echarle un ojo, pero lo que hay que hacer es pedirle al dueño del coche las facturas de cuándo se ha cambiado. Normalmente se cambia cada 100.000 kilómetros. Si está hecha hace poco, pues genial, y si no, tendremos que gastarnos unos 500 euros. Ahora lo más básico, mirar cómo está el aceite. Esto parece poco importante, pero nos da una idea de su mantenimiento. Lo que hay que hacer es sacar la varilla, limpiarla y veréis que hay como dos marcas. Pues volvemos a meter la varilla limpia hasta el fondo, la sacamos y el aceite tiene que estar entre esas dos marcas. Si está más abajo es malo y si está mucho más arriba es incluso peor. Esto hay que mirarlo con el motor parado antes de arrancar el coche. Lo siguiente a revisar, estos tubos de goma que veis por el motor, tienen que estar blanditos y se nota que circula algo por ellos. Si están como crujientes o duros, eso es mala señal. Lo siguiente es mirar cómo está el depósito de anticongelante. Tiene que tener un líquido verde, amarillo o rosado y sobre todo que el depósito en sí no esté sucio o las paredes estén negras, porque eso significaría que alguna vez se echó agua, se ha oxidado y eso es muy malo. Si todo lo anterior está bien, arrancamos el coche y comprobamos que al ralentí suena bien, que no tiene ni ruidos raros ni sobresaltos, y en lo primero que nos fijamos es en el humo del escape. Si sale blanco puede significar que quema agua, aunque si estamos en un clima húmedo es normal que haya algo de agua en el escape y tenemos que mirar si es humedad, poniendo la mano debajo. Si sale humo negro significa que hay como mala mezcla, puede ser causa de las bujías, los inyectores, el sensor de oxígeno, pueden ser muchas cosas. En un diésel es normal que salga un poco al acelerar, en algunos, o al arrancar, pero no como algo constante. Y el peor de los casos, con diferencia, sería que echase humo de color azulado. Esto significa que tiene el motor en muy mal estado, que está quemando aceite, puede ser por cilindros, segmentos, válvulas, en resumen, el motor está muy mal. Otra comprobación sería con el coche arrancado, levantar la varilla del aceite y si sale humo o escupe aceite, también es muy malo. Ahora vamos a comprobar el embrague y para esto hay muchas maneras de hacerlo, daría para otro vídeo incluso, pero básicamente lo que tenemos que mirar es que cuando levantemos un poco el pedal, el coche se empiece a mover. Otra manera sería poner el freno de mano e intentar salir con el coche así. Si empieza como a calarse, eso es buena señal. Si empiezas a ver que estás quitando todo el pedal y no se cala, es que ese embrague ya no te queda nada. Y para ver cómo está de bien, si vemos que solo con quitar un poquito el pedal ya el coche se mueve, mirad, 1 centímetro o menos, eso es que está perfecto, o sea, al 100%. Cuanto más haya que separar el pie y más blando lo notéis, más desgastado está el embrague. Otra cosa a revisar y que es normal que nadie lo cambie es el líquido de la dirección. Si vemos que está bajo, eso es mala señal, porque normalmente este líquido no tiene por qué bajar. Lo que hay que hacer es mirar su estado. En esta varillita, como no se ve nada, lo que hago es quitar el filtro y se ve que está como color aceitito. Eso es bueno. Si tenemos color café o uno muy negro, significa que nunca se ha cambiado. Y para ver si esto ha afectado a la dirección hidráulica, giramos el volante a tope hacia los dos lados. Si suenan ruidos o crujidos, mal. Aunque si suena al final del giro, puede ser simplemente que hay unos fuelles detrás de las ruedas que se suelen romper, por ahí pierden el engrase y empiezan a sonar.
Algo más preocupante son las luces de avería en el cuadro. Si ponen la de revisar motor, esa que pone motor y una luz amarilla, eso es malo. Y si parpadea la luz del airbag, no tiene por qué ser el airbag. Normalmente se utiliza como código de error. En mi caso es un fallo eléctrico por un cable que se suelta debajo del asiento. Pero pueden ser muchas cosas, así que mejor conectarle la máquina en un taller. El líquido de frenos por lo general la gente suele pasar bastante de cambiarlo. Si tiene un tono así oscuro como café es que está en mal estado. El tono que tiene que tener más o menos es como de aceite de oliva, pero lo principal es mirar que el coche frene bien en la conducción y que el pedal no tenga un tacto esponjoso, ni un recorrido final muy largo. Y un truco para comprobar muy rápidamente que el alternador está bien es tener un voltímetro de mechero. Se conecta en el puerto de 12 voltios y con el coche arrancado, si nos da 13,5 o 14, significa que está cargando la batería, o sea, que el alternador está bien. Si nos da 12,5 o menos y cada vez va bajando, es que el alternador está mal. Esto también se puede comprobar con un multímetro, y si lo digo es porque creo que mucha gente puede tener uno de estos en casa. Se pone en la posición de voltaje y luego se mide la batería con el coche arrancado y ya que estamos con el coche apagado, así podemos ver cómo está. Si diese menos de 12, está muerta. Otra cosa fácil de comprobar es que el radiador esté en buen estado, que no tenga fugas, y esto se mira simplemente con un vistazo. En lo que hay que fijarse es que no tenga ninguna chapuza hecha, como masilla o un poco de nural o cosas así, porque nos va a dar problemas antes o después. En un coche con muchos kilómetros es normal que el radiador esté un poquito así roto, con agujeros, pedradas, etc. Pero lo que hay que fijarse es que las líneas horizontales estén bien. Y aunque esto puede parecer mucho lío porque tenemos que desmontar un poco, el sacar las bujías se hace en 5 minutos y nos puede decir muchísimo del motor. Tienen que estar en un estado como esta, si están como la de izquierda está nueva y como la de la derecha usada, así tienen que estar. Si tiene todo muy negro como carbón es mala señal, si tiene aceite es aún peor y si está oxidada también, pero solo en la punta, en el exterior es normal. Sobre la conducción no voy a hacer hincapié porque es más cuestión de sensaciones, es difícil de explicar y haría el vídeo muy largo, pero bueno, probad a poner el coche a 120, que no vibre, soltad el volante y que se mantenga recto, dar una frenada y que no suenen cosas raras, y que al tomar unas curvas tampoco haga como clonk ni cosas extrañas. Probad el aire acondicionado y si no enfría y os dicen que necesita una carga, eso es porque el sistema tiene fugas o el compresor está roto, porque de normal el aire acondicionado no hay que recargarlo, aunque pasen 20 años, da igual. Y los coches antiguos encima utilizaban un gas que ahora está prohibido de recargar, así que podría salir caro cambiarlo. Cuando tengáis el aire encendido, mirad que estos electroventiladores se encienden, porque eso es que está refrigerando el motor y tiene los sensores bien. Luego cuando estéis conduciendo, al rato, la aguja se tiene que quedar a la mitad más o menos, que son 90 grados, y es la temperatura óptima. Tenéis que probar también en parado que todas las marchas engranen perfectamente. Primera, segunda, todas, incluso la marcha atrás. Esto hay que hacerlo con el embrague pisado, ver que ninguna se atasca, ni suenan crujidos o ruidos raros y que la palanca no tiene mucha holgura. Y sin movernos del sitio, echamos un vistazo detalladamente al cuadro, que las agujas estén en su sitio, que no haya números como saltados, porque eso podría ser que el cuadro ha sido extraído, abierto y modificados los kilómetros. También fijaos en el volante y en el pomo. Mirad que no tengan como mucho desgaste o que cuadre con el kilometraje que tiene. Por ejemplo, si están desgastadísimos y el coche pone que tiene 100.000 kilómetros, eso no cuadra. También se refleja mucho en los laterales de los asientos, que si tienen pues roturas o mucho desgaste, esos son signos de mucho kilometraje que nos ayudan a ver si son reales esos kilómetros o si nos la están intentando colar. Pero el mejor truco que suelen pasar por alto es fijarse en los cinturones, concretamente en el canto. Ese borde, si lo vemos muy despeluchado, es que el coche ha hecho muchos kilómetros. Si os interesa saber si el coche ha sido de alguien fumador, aparte de mirar el cenicero, podéis mirar en el asiento del conductor. En la zona de la entrepierna, si hay quemaduras pequeñitas, eso lo indica fácilmente. Luego tenéis que mirar que todas las puertas cierren correctamente, que los elevalunas funcionen. Este es manual, pero os hacéis la idea. Que todos los botones o las cosas automáticas eléctricas funcionen. Luego también tenéis que comprobar que las cosas que no parecen de serie, como estas ventanas tintadas, estén homologadas, ya sea la bola de remolque, todo eso, que esté en la ficha técnica, porque si no, o tendréis que quitarlo o homologarlo, que también es caro. Y ahora empezamos con la revisión exterior. Tenemos que mirar que no haya descuadres. Por ejemplo, ¿veis esta puerta? Parece que está abierta, pero está cerrada. Y es que en uno de los lados entra un dedo y en el otro está casi a 1 milímetro de quedar rozándose. Eso es un descuadre y se produce porque ha tenido algún choque. Tenéis que mirar que todas las puertas se queden pues más o menos cerradas a la misma distancia, es decir, 1 milímetro por todos lados o 2, lo que sea. ¿Veis esto? Es un maletero descuadrado. Tenéis el faro, que lo indica también que está como salido, que algunas piezas están como rozando, eso es que ha tenido un golpe, como lo veis. Es bastante fácil de detectar, pero mucha gente no se fija. Por ejemplo, en mi coche tiene un pequeño descuadre,
que veis que por un lado entra la llave de sobra y por el otro lado no entra directamente, o sea, está casi rozando. Eso puede ser que el maletero pues haya sido desmontado porque se ve bastante bien, pero también puede ser que haya tenido un golpe serio y tenga algún sitio con masilla, también dado algunos golpes en la chapa. Y revisarla al trasluz, porque puede tener pequeños bollitos, aunque eso es lo menos importante. Esos pequeños bollos se pueden sacar relativamente fácil si son en zonas como el capó. Lo mejor es dar unos pasos así, como moviéndonos hacia la izquierda y la derecha, y al contraluz se ve muy bien. Que no se os olviden zonas como el techo, porque puede haberle caído una granizada y estar hecho un asco. Puede tener todo lleno de bollos, que si conseguimos rebajar el precio gracias a esto, puede salirnos bien, porque luego se podrían quitar. Pero si tienen óxido y tenemos muchos de esos hoyitos o zonas oxidadas, pueden suponer un problema. También tenemos que fijarnos en los indicativos de cómo es el conductor. Si hace cosas como esta en el coche, es decir, pintar el capó de color óxido, eso es que el coche está pues un poco mal cuidado. Pero el mayor indicativo para mí son las llantas. Si están llenas de roces, eso es que el conductor es malísimo. Si tiene todas las llantas rozadas es que no cuida nada su coche. También se puede ver incluso en los neumáticos que se los va a cargar. Y si vemos que el coche está lleno de pequeñas modificaciones de mal gusto, como puede ser las tiras rojas deportivas, el vinilo de carbono, los luces LEDs ahí que están puestos de lado, las llantas pintadas de negra, todo eso nos indica que es un conductor joven y bueno, ya sabemos lo que eso supone. El vinilo del techo también puede suponer que debajo está fatal, que cuando lo quitemos nos encontremos algo así, toda la pintura desgastada, o incluso que se esté cayendo la laca. Si vemos que se cae la laca así, se nos va a caer por todo el coche probablemente dentro de poco, habría que repintarlo. Y si al fijarnos en el parachoque vemos que tiene como estas marcas de grietas, eso también significa que hay que pintarlo de nuevo. Un indicativo de que ha sido repintado de forma mal hecha es que los protectores estos que suelen ser negros también están pintados. Ahora podéis fijaros aquí que parece que este coche está bien pintado, pero si nos movemos hacia el otro lado, se ve que tiene la puerta delantera y la trasera de un color diferente. Se ve mejor también en el otro lado y eso es pues simplemente que ha sido mal pintado y podemos esperarnos pues eso, una reparación chapucera. Ahora para revisar la suspensión nos ponemos nuestro peso encima, apretamos un poquito y vemos si está dura, blanda y también cómo hace el rebote. Si al apretar vuelve de forma firme, como veis aquí, es que está en buen estado. Si al apretar y soltar hace como un tembleque, que parece un flan el coche, eso es que los amortiguadores están en mal estado. Cambiarlo supone unos 500 euros. Y si rebota mucho el coche es que están fatal. Como veis aquí, no es normal que un coche haga esto. Para mí la suspensión es algo muy importante. Intento siempre llevar una decente en el coche porque mejora mucho el manejo. Luego tampoco tenemos que olvidar los frenos y revisarlos es bastante fácil. Si vemos que tiene una rebaba como esta, que al pasar el dedo se nota como un canto, esos que están bastante gastados, tenemos que notarlos lisitos. Las pastillas a veces no se pueden ver, pero da un poco igual porque eso realmente es fácil de cambiar y muy barato. Simplemente comprobad que el coche funcione bien y si podéis echarle un ojo mejor, pero vamos, no es un factor decisivo para la compra de un coche, obviamente. Solo mirad que el disco no esté muy gastado. Si tienen óxido, da igual, o sea, es normal que tengan óxido cuando llueve o el coche no se ha usado en un tiempo. Si le damos un par de frenadas, normalmente se quita. Y ahora cosas que incluso nos puede interesar que el coche tenga, como golpes en los parachoques así, que parecen mucho y luego realmente no son casi nada. Si tiene abollones en las aletas, también se pueden sacar fácilmente quitando el paso de ruedas. Un espejo roto, eso es baratísimo de cambiar, sobre todo si no ha roto el eje. Un faro también es baratísimo. Todas esas cosas dan mucho aspecto al coche de estar en mal estado, pero puede hacer que nos salga bastante más barato y solo con un poco de trabajo lo dejaríamos perfecto. Los faros amarillos es muy normal en los coches antiguos que se queden así. Incluso en los coches más modernos, no tarda mucho. Lo que tenemos que fijarnos es que uno no esté claro y el otro turbio, porque eso significa que ha tenido un golpe y uno ha tenido que ser cambiado. En ese caso abrimos el capó y miramos que este travesaño que tiene, o sea, que esta parte del chasis no esté doblado. ¿Veis ahí como en esa esquina que tiene una montañita? Eso habría sido un golpe. Si miramos el parachoques y también lo vemos que está pues por los bordes como con un poco de pintura o las gomas también con pintura, eso es que ha sido repintado y también ha tenido un golpe. Pero vamos, golpes acaban teniendo todos los coches. Lo importante es que no tengan chapuzas al repararlos, que lo hayan llevado a un sitio donde hagan reparaciones en condiciones y no que pinten los plásticos estos de protección sin imprimación y sin nada y se acabe cayendo toda la pintura. Si el coche tiene techo solar tenemos que preocuparnos de que no entre el agua y se puede ver si tiene la moqueta del interior con manchas en el borde. Eso sería agua que se ha filtrado. Para revisar los neumáticos tenemos que fijarnos primero que el dibujo todavía sea profundo. ¿Veis que hay como unas marquitas? Esos son los testigos. Tiene que entrarnos como media uña todavía en el dibujo y que el testigo siga bastante abajo.
Luego es importante que el neumático sea de primeras marcas, porque si es malo, da igual que esté nuevo, que va a ser una patata. Tenéis que mirar que no estén cristalizadas. Si veis así como zonas cuarteadas en la rueda, eso es que están mal. Si no las veis, pero cuando hincáis la uña no se queda marcada, también es que están mal. Tienen que estar todavía un poquito blanditas. Y os podéis fijar en cuánta es la antigüedad del neumático en estos 4 dígitos que aparecen como en el borde. Esa rueda era del 2006 y esta del 2016. Se ve por los últimos 2 números. ¿Veis que hinco la uña y se queda perfectamente? Eso es que está nuevo. También tenéis que fijaros que los neumáticos no tengan un desgaste desigual, por ejemplo por el interior un poco menos de goma que por el exterior, porque eso significaría que están mal alineados. Y ahora aquí abajo hay que revisar una de las cosas más importantes, que el chasis esté en buenas condiciones, que no tenga agujeros, ni esté lleno de óxido, tampoco que tenga los pilares doblados ni llenos de abolladuras, y que no veamos ninguna soldadura extraña ni nada goteando. Si después de toda esta revisión el coche ha pasado perfectamente todas las pruebas, cómpralo, porque algo así es difícil de encontrar. Tenemos que darnos cuenta que no es un coche nuevo, que un usado no va a estar perfecto, y también tenemos que fijarnos un poco en lo que estamos pagando y pedir lo mismo. Si pagamos mucho, que esté bien. Si pagamos poco, confórmate con que ande, ¿no? Pues más o menos es así. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo.